Seguimos aquí en Laica a las 10, hasta las 12 te hacemos compañía. Desde el arranque te prometimos un montón de contenidos para esta jornada. Este es muy importante, por eso es que nos vamos a tomar varios minutos para conocer cuál es la realidad de Mendoza, pero también para tener herramientas que nos permitan salir de una situación delicada o darle la mano a una persona que nosotros conocemos y que tiene un problema. Así es, te contamos que este domingo 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y por eso estamos aquí acompañados de Marta Intucci, directora del Plan Provincial de Adicciones. Marta, bienvenida a Laica a las 10. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir y preguntarte de arrancar, bueno, ¿en qué situación se encuentra la provincia actualmente? A nosotros ya desde antes de la pandemia y ahora un poco más nos preocupa principalmente la situación de las adolescencias, considerando que en la Argentina, en Mendoza y en el mundo está disminuyendo la edad de inicio en el consumo de sustancias y bueno, por ahí en las adolescencias el consumo de sustancias suele tener riesgos que preocupan. Así que bueno, esa es nuestra preocupación principal, el consumo de alcohol en las adolescencias. Marta, cuando hablamos de adolescentes, ¿de qué edad estamos hablando? Porque somos parte de diferentes generaciones, para algunos la adolescencia no termina nunca, sí, pero para otros empieza muy temprano. Sí. Nosotros estamos hablando de personas entre, no sé, 13, 14 años en relación al consumo de sustancias, que es lo que yo decía nos preocupa porque de acuerdo a los datos que nos da el Observatorio Argentino de Drogas de Cedronar, nosotros tenemos, por ejemplo, rangos etarios de consumo de sustancias en personas, no sé, de 40 años. Pero cuando a esas personas se les pregunta a qué edad empezaron a consumir, siempre ocurrió después de los 20. Entonces, lo que nos preocupa ahora es que nosotros tenemos adolescentes tal vez de 17, de 19 años, que cuando se les pregunta a qué edad empezaron a consumir, han empezado a los 12 o 13 años. Y esa es la disminución a la que hacemos referencia. Vamos a ver durante toda la entrevista imágenes de carácter ilustrativo, pero cuando hablamos de adicciones y de consumo hablamos de drogas, de tabaco y también de alcohol, de bebidas alcohólicas. Sí, hoy día en la Argentina hay una ley que es conocida como la ley del Plan Jacob, que hace referencia a los consumos problemáticos y define los consumos problemáticos como aquel consumo, aquella práctica de consumo que conlleva un daño, un riesgo para la salud integral y que puede tratarse de sustancias o de otros objetos, ¿no? Vos mencionabas el alcohol, mencionabas el tabaco, que tienen principios activos, es decir, son sustancias, pero hay otros objetos como internet, las redes, el sexo, una lista infinita de objetos con las que las personas pueden desarrollar una conducta de consumo problemático y que no son una sustancia. Claro, bien. Hablando de justamente este consumo problemático en adolescentes, ¿ustedes lo ven más orientado a lo que se refiere al alcohol o a otras sustancias? Lo vemos en frecuencia más en relación al alcohol, es decir, en cantidad ocurre más en el alcohol y desde el punto de vista social podemos ver también que hay emergentes que al mundo de los adultos nos preocupa, o sea, nos preocupa que las prácticas de diversión de los chicos estén relacionadas con el consumo de alcohol, no sé, en la fiesta de egresado y con un patrón de consumo que es el consumo excesivo de alcohol, que es, digamos, tomar alcohol hasta no dar más. Y que eso ocurre en la fiesta de egresado, en el último primer día, en el primer último día, o sea, como que lo vemos en emergentes sociales. Pero también preocupa el consumo de otras sustancias, porque son sustancias que están prohibidas, como el cannabis y la cocaína, y al estar prohibidas, la regulación de ese consumo es desconocido incluso para los usuarios. Entonces hay mucho consumo de cocaína que no se sabe qué tipo de sustancias se está consumiendo. Lamentablemente hemos presenciado una situación en la Argentina muy lamentable que tiene que ver con esto. Es decir, que ni siquiera se sabe lo que se está tomando,
Y no hay manera de saberlo, además. No hay forma de saberlo y nos parece que en las adolescencias esto es más riesgoso porque es un mundo menos conocido para los adolescentes, ¿no? Digamos, por ahí los usuarios que llevan muchos años consumiendo capaz que tienen otro tipo de trayectoria en relación a las sustancias, pero bueno, para los adolescentes es algo que generalmente lo están descubriendo. Bien. ¿Vinculan el consumo con los eventos sociales? Fundamentalmente, algo dijiste, en el caso de los jóvenes o de los adolescentes, más que a situaciones de depresión o situaciones sentimentales de los chicos. El consumo de sustancia está vinculado a una multiplicidad de factores. Uno de esos factores es la diversión nocturna, tanto para los adolescentes como para los adultos. Y el alcohol es como una figura que aparece en la diversión nocturna de los adolescentes y de los adultos también. Muchas veces el consumo inicia, digamos, en situaciones de diversión nocturna y después pasa a lo que vos decís que son más espacios de soledad, donde las personas usan algún tipo de sustancia para intentar darle tratamiento a alguna situación de salud preexistente, ¿no? O digamos que aparece. Recién en una entrevista me preguntaban cómo sabemos que una persona ha pasado del consumo ocasional o esporádico a un consumo de riesgo. Y yo ponía el ejemplo que una vez leí en un libro hace muchísimos años de el asado, ¿no? El asado, que es un espacio de encuentro, generalmente acá en la Argentina, para distintos grupos sociales, no sé, por decir, el asado de los viernes, que cuando las personas se reúnen piensan en todos los objetos que componen el asado, que es la carne, los amigos, y en eso se juega la bebida como un objeto más. Pero a veces, para alguna persona del grupo, la bebida empieza a tomar una preponderancia que para otros no tiene. Entonces es no ir al asado porque estén los amigos, porque se vaya a comer un rico asado, porque se vayan a reír, sino que es ir porque quiero ir a tomar alcohol. Cuando, digamos, empiezan a ocurrir esas alarmas, es que el consumo está tomando otras características. Y en el caso de los adolescentes, ¿cuál es la pauta? La pauta de alarma. Además que no deberían consumir ninguna bebida alcohólica los chicos, ¿sí? Sí, las personas que tienen, digamos, cuando nuestro cerebro está en desarrollo, no está indicado el consumo de sustancias. Por lo tanto, lo desestimamos, claro. Sí, absoluto. Lo que pasa es que sabemos qué ocurre. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, lo que preocupa es que los adolescentes en estas prácticas, en estos hechos de diversión nocturna, consuman alcohol en exceso y eso, digamos, esté relacionado con que a veces no han comido antes de salir, es decir, su cuerpo no cuenta con nutrientes como proteínas, hidratos de carbono, que a veces mitigan un poco el efecto del alcohol. Y también a que a veces el hecho de ese consumo excesivo los expone a riesgos como riñas callejeras, conductas sexuales sin protección, situaciones que llevan a un riesgo que sería bueno prevenir. Cuando eso ocurre, cuando esas situaciones empiezan a ocurrir, no importa si la persona consume y durante la semana van a la escuela, etcétera, etcétera, pero si se da ese consumo excesivo, sería bueno poder hacer algo para que eso se disminuya. Marta, ¿con qué desafíos se tienen que enfrentar el plan en el que vos estás integrada? Porque bueno, no solamente estamos hablando de drogas lícitas, sino también de drogas ilícitas y este consumo problemático. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y yo diría que el desafío muy importante es poder cumplir con lo que las leyes nos piden, tanto la ley de salud mental como la ley que yo mencionaba recién del Plan Jacob, que es poderle brindar a las personas que tienen consumos problemáticos abordajes integrales. Es decir, un abordaje integral es un abordaje a la medida de lo que esa persona necesita.
y bueno, a veces contamos con los dispositivos, a veces no contamos y tenemos que empezar a diseñar estrategias de tratamiento, que lo hacen los centros de adicciones, los espacios de tratamiento, principalmente bueno, cuando se trata de adolescencias, porque cuando una persona consume sustancias, muchas veces pasa un montón de tiempo para que esa persona considere que tiene un problema y lo quiera tratar. Y los efectos adversos con el paso del tiempo se vuelven irreversibles. A veces son irreversibles cuando hay un daño, digamos, a nivel neurológico. Los efectos pueden ser irreversibles, principalmente relacionados al alcohol. Pero bueno, aún cuando no lleguemos a eso, igual a veces hay, no sé, las personas a veces pierden lazos que son muy importantes, perder la familia, perder la pareja. Se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo, eso es lo primero que ocurre, sin estudios, sin ir a la escuela. Entonces, bueno, como poder recuperar esos espacios de inclusión es un gran desafío para trabajar con las personas que están en esta problemática. Marta, y volviendo a los adolescentes o a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿qué rol tiene la familia? Los padres, en el mejor de los casos, que los tenga y que los tenga preocupados por su situación. Porque muchas veces los padres se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, una de las funciones principales, como es siempre la de los padres, es la de acompañar. Por ahí, digamos, los padres no están obligados a hacer un tratamiento, los padres no tienen que sentirse culpables de que las personas, sus hijos y sus hijas puedan tener un problema de consumo y por ahí tener, digamos, paciencia para poder encontrar el camino de ayuda para esas personas. O sea, es importante no bajar los brazos porque son personas que, como decía recién, a veces no quieren consultar, no quieren recibir ayuda, no consideran que tienen un problema. Entonces, bueno, es importante acompañar, buscar ayuda profesional si se la requiere y bueno, y estar atentos a poder escuchar cuando los adolescentes estén dispuestos a hablar. No siempre ellos están dispuestos a hablar, pero es importante que cuando ellos estén dispuestos encuentren una escucha atenta y contenedora. Marta, aprovechando tu experiencia y tus años trabajando para el Plan Provincial de Adicciones, ¿qué opinión profesional te merece la ayuda externa que pueda llegar a recibir una persona con un problema de adicción? Como por ejemplo el testimonio, la ayuda de exadictos o de adictos recuperados, la palabra de la fe que también llega, porque esto también está pasando mucho en las calles de la provincia. Sí, yo digo que las situaciones de consumo problemático son caso por caso. No podría decir que la ayuda de la fe no sea una ayuda porque he visto pacientes que se han recuperado por esa ayuda y no por la ayuda profesional, digamos. Pero me parece que lo que es muy importante es que cada persona pueda encontrar su modo de transformar esta situación. Y muchas veces todo ese tipo de alternativas son alternativas válidas. Nosotros en relación a los consumos problemáticos convivimos con todas estas realidades. O sea, nosotros recibimos personas que no han tenido ningún tipo de ayuda y otras que han pasado por, no sé, los espacios de ayuda anónima, los espacios de la fe, y a veces algo de eso ha funcionado y a veces lo que funciona es complementar la ayuda profesional con espacios que, no sé, por ejemplo, tienen una atención que es durante todo el día. Entonces, la persona que consume a veces en la noche, cuando el centro de adicciones está cerrado, necesita una palabra de apoyo, y concurre a esos espacios y recibe la ayuda que necesita. Pero digamos, cada cosa tiene que estar como en la medida de lo que el tratamiento de la persona requiere. Es decir, que hay, pasando limpio, un tratamiento para cada persona con problemas. Exacto, y yo creo que la función de los profesionales es que le ayudemos a las personas a construir esa estrategia terapéutica que cada uno necesita.
Bien, Excelente. de manera integral. La línea 141 es la línea para consultas, pero aquí en Mendoza, ¿cuáles son los números de contacto? Aquí en Mendoza tenemos un 0800 que de memoria no me lo sé, Bueno, así no hay que se los problema. puedo pasar enseguida. Bien. Y el 429-4017, que es el teléfono de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, donde desde las 8 hasta las 13 horas podemos recibir las consultas que sean necesarias y también a través de las redes sociales, que también se las puedo hacer Bien. llegar. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Marta, Muchas gracias a ustedes. Bien, toda esta información la tenés en nuestras redes sociales, @laica las 10 y también en Unidiversidad. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más.